Nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo, unidad cuarta, cartas a las iglesias. Romanos es la carta que estudiaremos ahora. Una breve historia del Imperio Romano. De acuerdo con la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del río Tíber. Alrededor del año 270, Roma dominaba toda la península itálica y se expandía. Tras la muerte de Julio César sobrevino la guerra por el poder y el fin de la fase republicana gobernada por senadores. En el año 27 a.C., con César Augusto, comenzó la fase imperial que le daría un matiz especial en cuanto a dominio, en cuanto a avance territorial, conquista de pueblos, naciones, tribus de aquella época. Este imperio creció y absorbió ciudades y territorios que hoy comprenden más de 40 países y una extensión de aproximadamente 5.000 kilómetros de un extremo hacia otro. El sometimiento de los pueblos y las naciones bajo el poder militar y además del uso de otras estrategias que Roma aplicó inteligentemente en su territorio, hizo posible que se pueda experimentar relativa paz. Un aspecto que Dios utilizó para la venida de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto para la expansión de la iglesia cristiana. Tenemos aquí el mapa del Imperio Romano, con verde el territorio romano durante la República, es decir, antes de convertirse en imperio, y principalmente con Julio César hubo un tremendo avance en cuanto a la conquista de territorios, lo vemos con verde, luego con naranja el territorio romano durante el imperio. La organización social romana. Tres grandes clases sociales son de destacar en el imperio: los patricios, con acceso a los cargos políticos y religiosos; los plebeyos, constituidos por artesanos, labradores y otros; los esclavos, vendidos principalmente a los patricios. También se puede destacar que cada familia rendía culto a un antepasado común o gens. Tenían altares para sus muertos y la mujer al casarse rendía culto a los antepasados del esposo. Había un culto a los muertos, entonces, como característica religiosa de los romanos. Un grupo especial sería el de los clientes u hombres libres, sin propiedades, y estos tenían que ponerse al servicio de algún patricio jurándole fidelidad para obtener un medio de sustento. Esto es lo que hacían entonces. Los clientes eran personas pobres o esclavos que de alguna manera habían sido libertados, podían ser también extranjeros o hijos ilegítimos. La economía romana estaba basada en el sistema de producción esclavista y la producción efectuada por el trabajo de los plebeyos. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, se comerciaba con ellos como simples mercancías. Veamos respecto a los judíos en Roma.
Los judíos habían sido conquistados por las sucesivas potencias mundiales que surgieron en la antigüedad, y por supuesto, también por los romanos. Judíos habían llegado como producto de la diáspora o la dispersión a las naciones. Estos judíos llegaron a Roma en el siglo II antes de Cristo. Otros judíos llegaron como prisioneros de Pompeyo cuando conquistó y se apoderó de Judea. En Roma los judíos conservaron su tradición, su lengua, sus creencias, su forma de adorar a Dios. En Roma también había sinagogas y un ejemplo es la construcción que vemos en la fotografía que continúa hasta hoy. La población judía aumentó cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad santa de Jerusalén. Eso ocurrió en el año 70. Un poco antes, los judíos habían querido a Julio César. Muchos habían marchado con las huestes romanas. César respetaba sus prescripciones religiosas. Durante el año sabático, por ejemplo, los judíos estaban exceptuados, exentos de pagar impuestos, tributos a Roma. Se les permitía el pago que enviaban a Jerusalén para mantener el templo. Como deber sagrado, como responsabilidad sagrada, los judíos tenían esta prescripción de sostener, mantener el templo de Jerusalén. Veamos sobre la organización política. En sus orígenes, los romanos tuvieron un patriarcado en el que la máxima autoridad era el padre de familia. Más tarde se nombró a un rey o monarca, pero no funcionó totalmente, por lo que surgió la aristocracia republicana. Entonces, en un inicio encontramos que principalmente los romanos estaban constituidos por clanes con sus respectivos jefes. Pero en vista de que los clanes habían aumentado en número, vieron la necesidad de unirse, especialmente cuando había ataque de ejércitos enemigos, había peligro para sus propiedades y para sus vidas, y lograron agruparse y nombraron a un rey. De esta manera se estableció una aristocracia republicana que funcionó por algunos años. Más tarde, debido a las luchas internas, las pugnas por el poder, se estableció el gran imperio. Los mismos senadores romanos le dieron el poder absoluto a una persona, a un militar que logró cohesionar, unir a todos esos grupos disidentes. De esta manera se estableció la tiranía, la monarquía, que se gobernaba a través de diversas instituciones, como por ejemplo la asamblea, un medio de expresión de los ciudadanos formada por los patricios, quienes se dedicaban a discutir problemas religiosos en las asambleas curiales y problemas políticos en las asambleas centuriales. Dos tipos de reuniones entonces se realizaban en las asambleas. Luego el Senado, formado por patricios encargados de aprobar leyes. Los magistrados, constituido por tribunos, cónsules, censores, pretores, ediles. Un poco más sobre la organización. Roma se convirtió en un gigantesco motor comercial que se caracterizaba por la producción agrícola, la producción pesquera, la ganadería, la recolección y el comercio, en el que también se incluía el comercio de los esclavos. El comercio con Grecia fue muy importante. Utilizaron lingotes de oro para comerciar, después usaron monedas y surgieron los primeros bancos
y por supuesto la práctica de la usura, es decir, ganar intereses, ganar de una manera desmesurada sobre la inversión de un capital. La religión romana. Recordemos que en cada hogar se rendía culto a un antepasado, se realizaba el culto a los muertos. De manera general también los romanos le rendían culto principalmente a los siguientes dioses: a Júpiter, a Juno, a Minerva. Otros dioses como Apolo, Diana, Neptuno. En la fotografía tenemos la imagen del dios Neptuno caracterizado por el tridente, el dios del mar, el que rige los vientos, las tempestades. También se rendía culto a Marte, dios de la guerra. Se decía que era el padre de Zómulo y Zemo, fundadores de Zoma. También a la diosa Venus, al dios Mercurio. Además, se rendía culto a Vulcano, a la diosa Ceres, a Vesta, protectora del fuego del hogar. Tenía el fuego por símbolo sagrado, el cual representaba calor, vida y amor, de acuerdo a la forma de pensar de los romanos. Cultura romana. La herencia más importante de la cultura romana fue el derecho. Un conjunto de leyes, una compilación de leyes que ayudan hasta ahora a conservar la justicia entre los hombres. Es típico que en la carrera de Derecho, en prácticamente todas las universidades del mundo, no solo desde el punto de vista histórico, sino como fundamento se estudia el derecho romano. En Roma también se destacaron grandes pensadores como Cicerón y Séneca. En arquitectura e ingeniería utilizaron columnas, arcos, construyeron puentes, acueductos, y entre sus edificaciones más famosas está el Coliseo romano. Destacaron también sus avances en la medicina, construyeron hospitales y el doctor Celso logró varios avances con la cirugía de amígdalas, cataratas y cirugía plástica. Veamos sobre la vestimenta. La vestimenta habitual de los romanos desde los tiempos más antiguos era la toga. Todos los ciudadanos que nacían libres llevaban una toga. Y originariamente tanto las mujeres como los hombres vestían toga. Ahora, esto es fundamental conocer, saber, recordar, porque el apóstol Pablo menciona el detalle de la vestimenta de los hombres y de las mujeres, principalmente de las mujeres. Noten que la vestimenta era muy similar. A la hora de querer aplicar la palabra de Dios para nuestros días, entonces tenemos que recordar estos detalles y ser muy cuidadosos en la interpretación. Había diferencias de color y de ornamento según las edades, los rangos y las funciones. Pero la forma de la vestimenta era idéntica para todos. Un ejemplo de esto lo tenemos acá en la imagen que ilustra esta presentación.
Otro legado muy importante es el idioma. El latín dio origen a las lenguas romances o lenguas románicas y también dio origen a nuestro idioma, el castellano o español hablado actualmente. También cultivaron y desarrollaron la literatura, destacando los relatos de hazañas guerreras del escritor Polibio, de Julio César, de Tito Livio y otros más. Las lenguas romances o románicas derivan del latín vulgar, que se hablaba en el Imperio Romano, el cual difería del latín culto o el latín literario, con el que escribieron los autores, los escritores romanos. El latín fue considerado idioma sagrado por el catolicismo romano. La traducción autorizada de la Biblia era en latín. Otra traducción en otro idioma no era aceptado. Y el ritual de la misa fue realizado hasta el Concilio Vaticano II en latín hasta el año 62, hasta 1962, así como lo escuchaste. Hasta 1962, las misas en todo el mundo se realizaban en latín. No interesaba si la gente entendía o no entendía latín. Lo importante era asistir a misa. Bien, entonces aquí vemos algunos detalles de la influencia de los romanos en cuanto a idiomas se refiere. La lengua italiana que se habla es la que más se acerca al latín original de los romanos, mientras que las otras lenguas romances han sido sometidas a influencias externas. La francesa a las lenguas célticas y germánicas, la lengua rumana, que es pariente del latín, a las lenguas eslavas, y el idioma nuestro, el español, que está muy emparentada con el árabe. Es una combinación de los dialectos que se hablaba en Hispania o España y con fuerte influencia griega, latina y árabe. Tenemos aquí una ilustración del viaje del apóstol Pablo a Roma. En el extremo superior izquierdo encontramos entonces Roma precisamente. No hay que olvidar que Pablo llegó a Roma cuando apeló al César para ser juzgado. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando llegó a mediados del año 61, ya existía un grupo cristiano en esa ciudad. Y vale la pena decir que se duda que Pedro haya sido el fundador de la comunidad cristiana en Roma. Pablo estuvo arrestado allá, pero logró predicar el Evangelio. Le fue permitido vivir en una casa particular con un soldado que le custodiaba. Los ciudadanos romanos tenían derecho a este tipo de prisión, llamada custodia militaris, que difería entre la custodia libera o libertad vigilada y la custodia pública o detención penal. Gente de la corte del César había creído en Cristo por la ministración de Pablo y de los cristianos. De esta forma, concluimos con la primera parte de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una introducción, datos panorámicos para que tengamos una idea de cuál es el contexto bajo el que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Soy Freddy Gustavo Catari. Un saludo cordial a todos ustedes y les invito para seguir con la siguiente sesión.